al libro de Romanos capítulo 8, verso 14. Dice así, al unísono: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos una guía. Si usted no encuentra qué hacer en la vida, es porque perdió, se soltó de la mano del que tenía que soltarse. Dios no está experimentando, Él tiene una guía desde antes de nacer, porque la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea que cuando mi mamá no me conocía, Dios ya me conocía. Y dice, y estas cosas estaban escritas en tu libro de la vida. O sea, Él tiene un plan. Somos nosotros los que no nos dejamos guiar. ¿A quiénes guía? A los hijos de Dios. Dios quiere que todo hombre de toda raza, de toda nación, se acerque a Él. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron en el corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunta, ¿qué necesito para ser hijo de Dios? Recibir y aceptarme en el corazón. Y Él comienza a guiarnos. Él nos da una nueva vida. Nacimos para tener un encuentro con Jesucristo en la cruz del Calvario. Una vez tenemos ese encuentro, comenzamos una nueva vida que ni la muerte nos podrá quitar esa vida eterna. Un día daremos un pasito de esta vida a la eternidad. Pero Cristo ya venció la muerte. Ahora, lo que sí es una realidad es que vienes a la iglesia, aceptas a Cristo, te dan una nueva vida, pero hasta que estemos en la presencia de Dios, todas las fatigas, aflicciones, conflictos, dificultades del mundo pasarán allá. Mientras tanto, Dios nos acompaña en el camino, nos hace fuertes en este valle de sombra de muerte. Estamos esperando la eternidad y hay dificultades. Eso lo dice en Romanos 8:18, que dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, que van a haber aflicciones, sí, pero a diferencia de los que no tienen esperanza, nosotros tenemos una esperanza genuina. Dios nos hizo sus hijos. Y en Romanos 8:14, Él nos dice a nosotros que por cuanto somos hijos, no nos va a dejar solos, sino que nos va a guiar. Eso lo necesita saber tu alma. Cuando no tengas para dónde ir, no hayas reposo, sosiego, dile, espérate. ¿Cómo te llamas? Juanita, Jenny, espérate. Carlos, espérate. Dile, espérate. La Biblia dice que yo tengo quien me guíe. Ahora, en Romanos 8:22, ¿ustedes se acuerdan qué dice? ¿Sí se acuerdan? Sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a Dios. Sabemos que los que amamos a Dios, todo lo que pase, ayuda para bien. Y esto es los que conforme al propósito de Dios, son llamados. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito en tu vida. Nosotros podemos huir del propósito, pero Él nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar en alguna vuelta del camino, Él nos encaminará. Aunque nuestro corazón haya sido necio, aunque nos hayamos distraído con los apetitos, los sentimientos, las emociones, los caprichos del alma, su propósito nos vencerá porque es por amor. Él nos amó primero, dice Juan 3:16, que de tal manera nos amó que dio a Cristo para que muriese y yo ya no pueda contarlo entre los pecadores. O sea, que Él te amó y Él no es como el amor de los hombres, que es condicional. La Biblia dice, aunque la madre se olvidare del fruto del vientre, yo jamás me olvidaré de ti. O sea, es incondicional su amor. Si te has sentido lejano, sucio, si crees que no hay esperanza, el amor de Dios no tiene límites. Y todo, hija de Dios, hijo de Dios, todo Dios lo ha utilizado y lo va a seguir utilizando para mí. Voy a ir al libro de Génesis. Vamos juntos al libro de Génesis, por favor. Al capítulo 31, que es el que nos está ocupando. Hay un hombre que se llamaba Jacob, que significa usurpador. Era un hombre que se había forjado en las
vivezas de este mundo, quería poseer lo que los demás tenían, quería atesorar, quería hacer que todo el mundo lo consintiera, quería moldear su vida a su manera. Sin embargo, Dios con él tenía un propósito de transformarlo, hacerlo su hijo y guiarlo hacia el plan de Dios y no hacia lo que los caprichos del alma querían. Entonces Dios le dice: tengo un plan contigo. Él huía. Tengo un plan contigo. Él huía. Él huía y se metió en esclavitud por causa del sentimiento, de las emociones, del amor. Se metió en esclavitud. Porque cuando el amor, por allá en el libro de Cantares que dice a las jovencitas: no despierten el amor antes del tiempo. O sea, si no ha llegado la persona para ti y te metes con la persona que no es, en lugar de ser de bendición va a ser de esclavitud. Él cayó en esa esclavitud del alma porque huyó del propósito y la voluntad de Dios. Entonces quedó preso y cautivo en las aflicciones del mundo. Dios le decía: aunque estés en angustia, vuelve al lugar donde me revelé a ti y te di un propósito. Nuestra alma sabe bien qué es bueno y qué es malo, qué conviene y qué no conviene. Y sabemos que a veces que andamos por caminos que no agradan a Dios y que no terminará la historia bien y persistimos en ellos. Pero Dios en su misericordia le dice: vuelve, no me he cansado, aún hay propósitos eternos para ti. Y eso es lo que Él nos dice acá. En la iglesia siempre nos diga lo mismo: hay propósitos eternos. Y mire que en el verso 3 del capítulo 31, es aquí donde Él le dice: vuélvase. No importa las acciones que hayas hecho mal, no importa los vacíos de tu alma, volvamos a comenzar. Volvamos a comenzar. El impedimento no es de Dios, el impedimento es del corazón humano. Él dice: volvamos a comenzar. Hoy es el día en que tienes que volver. Y Él llamó, voy al 4, estoy parafraseando el texto, Génesis 31:4, Él volvió y la llamó del campo. Dios le dice: vuélvanse. Voy al capítulo 22 del libro de Génesis, en el verso 3 dice: hay momentos en la vida en que yo no sé cómo volver a la casa de Dios, a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. Cuando he decepcionado a mis padres, cuando me he decepcionado yo mismo, cuando he desperdiciado la gracia del Señor, a veces se me hace difícil volver. Y más que a nosotros, la sociedad no nos enseñó a arrepentirnos de lo que hacemos mal, sino que nos enseñó a esperar, a tapar. Pero Dios sigue obrando en nosotros como obraba en Él, en su corazón, y decía: no importa dónde vayas, la esclavitud solamente se va a agudizar. El dolor del alma se va a agudizar. Y un día, Él, forzado por las circunstancias, comenzó a moverse en la voluntad de Dios. Nosotros los hombres somos así, forzados por las circunstancias, levantamos la vista al Señor. Y Él comenzó a volverse con todos sus temores. Y yo quiero llevarnos un poquito más adelante al verso 21. Dice: cuando Él se vuelve, estaba el hermano de Él, que Él lo había deshonrado, le había quitado la primogenitura, había obrado mal. De Génesis 32, 21, discúlpeme. Había obrado mal contra Él. Lo justo, discúlpeme, emito un juicio sobre esto. Lo justo es que el hermano quisiera vengarse. Porque el único que perdona todas las transgresiones se llama Dios. Por eso envió a Cristo, su único Hijo. Y entonces somos alcanzados de las consecuencias de nuestras malas acciones, porque Dios no puede ser burlado. Así las cosas, Él se
acercó con temor, no voluntariamente, sino porque Dios lo forzó. Y miren esto, en el 21 dice, pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. En alguna manera, discúlpenme lo que voy a hacer una conjetura sobre el texto, es que ella chantajeaba a la persona que había maltratado. El hermano de Jacob se llamaba Esaú. Y él le estaba mandando un presente para que lo perdonara. Esto es lo típico del borracho que le pega a la esposa y al otro día compra pollo frito o pollo asado o un ramo de flores y le dice: yo te quiero mucho. Pero no es capaz de decir: yo soy un desastre de persona, yo necesito corregirme y arrepentirme. Es tapar y creyendo que si superficialmente me perdonan, su alma, el alma de la persona a la que yo maltraté va a ser remendada. No va a ser remendada. Y así como el alma no va a ser remendada, Dios no tiene por inocente al culpable. Él mandó un presente y aquella noche comenzó a dormir. Dicen algunas versiones más antiguas, dice comenzó a dormir. Aquí dice durmió aquella noche en el campamento. Y mire lo que pasa a medianoche. Y se levantó aquella noche. ¿Durmió o no durmió? Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Y los tomó pues y los hizo pasar a ellos y a todo lo que tenía. Y allí se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba. Disculpe que el pastor es tan gráfico, ¿cierto? Él mandó un presente y se acostó a dormir. Y a medianoche se levantó y alborotó la casa y le dijo a los chinitos, 11 chinitos, vayan y crucen el río, váyanse. Y él pasó con ellos allá y tenía 2 esposas y 2 concubinas y 11 peladitos. Y estando allá, se devolvió para acá. Eso sucedió a medianoche seguramente. En una angustia del alma, ¿la pueden ver? Cuando las deudas no lo dejan dormir, cuando ha procedido mal, cuando sabe que no está haciendo lo correcto, en una noche se acostó. Pero comienzan los procesos del alma. Y entonces estaban los chinitos durmiendo, eso es lo que la Biblia dice. Y dijo, levántense, que nos vamos. Pero él tenía que ir en esta dirección y comenzó a retroceder. Ya había tomado la decisión de ir a enfrentar los problemas de ofensa que había hecho con su hermano, pero en un momento dado temió y quería devolverse. ¿Me llevan la idea? Y después de que quería devolverse por alguna razón, que hizo pasar a esos niños un río de noche, porque seguramente habían unos menores y algunos ya de cierta edad, se devolvió solo. En estas angustias del alma, hermano, la Biblia dice en Romanos 8:28 que todo cuanto acontece, Dios lo encamina para bien. Son esas angustias del alma que yo no consigo acomodar ni aquí ni allá, y yo creo que el enemigo tiene más poder, yo creo que no hay esperanza para mí. Sin embargo, Dios lo está forzando a no huir. Y mire esto, lo que sigue diciendo la Escritura. Y los tomó, voy a 24, así quedó Jacob solo. Hay un momento en que Dios permite que esto suceda, que el trabajo que era seguro desaparezca, que papá o que mamá desaparezca, ya no aparece, que la salud que yo pensaba que era segura porque estoy joven y bello, ya miren, todo se está cayendo. Hay momentos en que Dios dice, esto no se trata de los demás, deja de buscar culpable, es porque no has querido que tu alma descanse en mí. Entonces quedó solo y tarde que temprano Dios llamará a los suyos, que llamó con propósitos eternos, a quedar delante de la presencia de Él. Ya no habrán más culpables, sino, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué vas a hacer con la vida que te he dado? Quedó solo. ¿Y sabe usted con cuántos hombres iba este hombre? Él con 400 hombres. Iba con una familia seguramente de 30, 40 personas,
con los cuñados, con los cercanos. Y hubo un momento en que Dios quitó absolutamente todo. Por lo general los hijos de Dios hemos estado ahí. Que le digo, hermano, ayúdeme. Le digo, papá, ayúdeme. En que me siento tan solo, tan escaso, que solamente queda Dios. Ahora, vamos un poquito más. Estoy en el 24, dice, y luchó con aquel varón hasta que rayara el alba. ¿Qué pasó aquí? Se aparece el ángel de Dios y lucha con él. Desde seguramente, déjeme de pronto fijar una hora, medianoche hasta el alba. Acuérdate que se acostó, se despertó y después trasteó la familia. Hace que hace para volver al mismo punto. Dio vuelta, yo soy capaz, yo voy a solucionar. ¿Y dónde volvió? Al mismo punto. Pero ese dolor de llevar los hijos, de someterlos al proceso, de que darle de pronto cuentas a la esposa, a los hijos, ¿por qué lo hacía? Volvió al mismo punto. Porque nosotros sin Dios nada podemos hacer, no importa qué hagas, apartado de Dios estás perdiendo el tiempo. Volvió al mismo punto. Y en ese mismo punto él está huyendo del trato de Dios y se le aparece un ángel, porque Dios se va acercando a él, se va acercando a un campamento de ángeles. En el verso 2 de este capítulo dice que los campamentos de ángeles se le habían aparecido a él. En el verso 2 de este mismo capítulo. Y él huyó de donde Dios quería tratar con su alma. Y sin embargo trató de hacer puentes para solucionar el problema. Es como si, discúlpeme, soy tan gráfico, es como si usted estuviera huyendo y Dios recorta el pedacito de tierra y lo vuelve al lugar donde está. Eso nos pasa a nosotros como hijos. Cuando nosotros estábamos graduando de la universidad, cuando usted estaba en la universidad, usted decía, me faltan 3 semestres para irme de la casa porque el cucho está que molesta, ¿cierto? Prontico voy a tener mi trabajo para que mi mamá sepa quién es el que manda. ¿Cómo vas con eso? Dios nos vuelve al mismo lugar. Dios nos vuelve a la misma casa, aún a la iglesia. Dios trajo personas que aborrecieron a Cristo para que Cristo fuera por ellos. Mis hermanos, lo volvió al mismo lugar y Dios se le aparece, ya no como un campamento de ángeles, sino un ángel con una encomienda especial. Es vencer el ego, el orgullo, la prepotencia, los caprichos, las obstinaciones del alma de este hombre. Porque él superficialmente conocía de Dios. Él de pronto adoraba porque vimos que hacía altares, de pronto cantaba, pero no dejaba que Dios fuera el Dios de su vida y se estaba retrasando la obra de Dios a través de él. Entonces Dios levanta un ángel con un mandato específico. Hay que vencer el ego. La Biblia dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabe usted qué piedra quebranta la palabra de Dios? Mi corazón. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Que hay un momento en que va y hace la obra para la cual la es enviada y no me pide permiso. Allí este ángel, estamos en el 25, en el 24 dice, hasta que rayó el alba. Fue una lucha. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo, acá, el hueso ilíaco, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Déjame que raye el alba. 3:26. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob. No te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. Voy más adelante. Y ya dice, cuando salió el sol, a 31, cuando salió el sol, cojeaba de su cadera. Todo esto sucedió en la noche. Mis hermanos, cuando se apagan las luces, usted es lo que realmente es. Las apariencias económicas se convierten en deudas impagables en las noches, porque nadie sabe.
la fortaleza de que soy el que manda, el que hace, el que dispone, el que no me doblego. En las noches usted sabe que solamente Dios. Todo esto sucedió en una noche. ¿Se acuerda que en el capítulo anterior él dice: yo soy más pequeño de la misericordia con que me has tratado? Porque aquí hay una figura que los teólogos lo llaman limitación voluntaria del poder de Dios. ¿Cómo así, pastor? La Biblia dice que Dios es tan grande que ni los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener. ¿Ahora un hombre puede luchar con el ángel de Dios? Cuando a Cristo no lo recibieron en una aldea, los discípulos le dijeron: Señor, si quiere oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Se acuerdan ustedes que Cristo qué le dijo? ¿Qué clase de espíritu? O sea, ustedes no saben quién soy yo. O sea, si yo quisiera, le pido a mi Padre que me envíe ¿cuántas legiones? Legiones de ángeles. Y los destruyen. Eso no es problema. El poder de Dios es ilimitado. Pero porque hay un libro que se llama La Celda 272, escrito por un hermano de Medellín, Colombia, que habla del propósito mayor. Cristo no podía destruir al que no lo recibió porque hay un propósito mayor con ellos. El ángel lidió con este hombre no porque no tuviera fuerza. Al final de los tiempos, Apocalipsis dice que van a soltar unos ángeles y con la salida nomás acabarán la tercera parte de la población. Ay, imagínense un ángel con un humano, es un dedito sosteniéndolo ahí. Es poder en autolimitación porque hay un propósito mayor. ¿Cuál era el propósito mayor aquí? Lidiar con él, con las incapacidades de él. Él es muy bravo, lleva 21 años haciendo truhanerías, tratando de reventar la vida, tratando de ser más hábil que los demás. Mira que en una noche va a ser quebrantado todo tu ego, tu idiosincrasia, lo que has aprendido, lo que crees que es infalible. En una noche fue molido. ¿Y cuál era el propósito? Que fuera molido. Y allí, cuando este hombre es molido, él dice: mire, es la primera vez que este hombre dice: yo lo que necesito es que tú me bendigas, Dios. Porque uno se acostumbra a tapar huecos, destapar huecos, tapar huecos, estar reventando, estar yo puedo, yo alcanzo, yo logro, yo soy capaz. Pero hay un momento en que yo tengo que decir: Miguel, de verdad he dado tantas vueltas en mi vida, mi alma está tan hastiada del mal, dijo David, que yo lo que necesito es de Dios. Él le dijo: bendíceme, bendíceme. Y él le dijo: Miguel, el problema no está en que haya faltado Dios. Es la sexta vez que le dice: yo te quiero restaurar, te quiero bendecir, pero no has querido. Aquí, él le dice: el problema es lo que tú eres. ¿Cómo te llamas? Habla de la identidad. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. Jacob significa usurpador, tramposo. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? ¿Eres un autosuficiente? ¿Eres un blasfemo de las cosas de Dios? ¿Eres un hijo desobediente de Dios? ¿Eres un lejano de Dios? ¿Eres alguien que tiene su propio ego en el altar de tu corazón? Y dijo: el problema no está en que falte Dios. La bendición siempre ha estado disponible para los hijos de Dios. El problema está en que quieres seguir siendo Jacob, operando con las capacidades de Dios, pero en tu voluntad. Dios bendígame, Dios ayúdeme, Dios hágame. Y cada vez que la bendición llega, mi corazón se engorda, como el corazón de Faraón se endurece. Y se le acabaron los argumentos. Quedó solo, no sabía si volvía a ver a sus hijos, no sabía si iba a ver a su hermano, lo iba a perdonar. Todos los caminos se truncaron al punto tal de que cayó de rodillas
Y no voluntariamente, discúlpeme lo que voy a decir, le tocó sacarle un hueso. ¿Con qué intención? ¿Tendría lugar a servir a este señor? A mí me han doblegado las manos. Yo sé que has pasado por esto cuando Dios dice, yo tengo la razón a pesar de ti. Doblegado. No fue voluntario, fue doblegado. Cayó de rodillas porque sus piernas no reaccionaban. Cuando ya no había esperanza, dijo, bendígame. Voy a cambiar tu destino, le cambió el nombre. Ya no, la Biblia dice, ya no lo voy a llamar siervo, lo voy a llamar amigos. Y también dice, ustedes son hijos de Dios. Pero lo tienes que recibir. Lo tienes que recibir. Tienes que aceptar los designios y propósitos y voluntad de Dios. Si no, vas a ser desgastado. Y cuando amanece, dice el Jueves 31, cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Usted sabe para dónde iba él, para Betel, casa de Dios, la iglesia. La puerta para llegar allí, el camino era Peniel. Y cuando él llegó antes de Peniel, quedó ahí. Señor, yo sé lo que tengo que hacer, pero a mi manera. Quedó ahí. Señor, yo conozco el Evangelio, pero no voy a ir más profundo. Quedó ahí. Sin embargo, ahora ya no fue voluntariamente. Cuando salió el sol, porque un día seremos iluminados y Dios traerá toda la luz, estaremos en su presencia, o Dios nos dirá qué has hecho con la vida que te he dado. Pasaron los años y no cumpliste la voluntad expresa de Dios. Anduviste en tus propósitos y en tus caminos hasta que la voluntad de Dios es establecida al final. Un día el sol alumbrará nuestras tinieblas. Lo único es que cuando el sol alumbró sus tinieblas, estaban las cicatrices en el corazón de la desobediencia de Dios. Cojeaba de la cadera. Y esto lo acompañó para de ahí en adelante. Un hombre que fue vencido de Dios, por Dios. Hay dos formas de quebrantamiento, hermanos. La Biblia dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón. O voluntariamente nos quebrantamos ante la voluntad de Dios, o seremos quebrantados. El tiempo dará la razón. ¿Cuál camino vamos a escoger? O somos quebrantados voluntariamente ante la voluntad de Dios, o seremos quebrantados por las aflicciones del tiempo presente. Dios lo lleva a Betel y allí le había dado un propósito. Hay una escalera que significa un camino entre Dios y el hombre. Allí Dios le da un camino, un propósito y lo adiestra para su nueva vida. Pero mira, hermanos, que llegando a la iglesia, déjenme ver si ese reloj está bien, ok. Llegando allí a la iglesia, a Betel, porque Dios tiene un propósito con la iglesia. ¿Cuál es ese propósito? Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 11, por favor, chequen. Vamos a hacerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Cuál es el propósito de que yo vaya a la iglesia? Efesios 4, verso 11. Dios, ¿se acuerdan que les hablé del buen samaritano? Dios tiene en el mesón, que es la iglesia, un mesonero, un siervo que ayude. Nosotros en algún momento vamos a entender que el propósito de Dios es hacer la obra de Dios, y esta no se puede hacer solo. No somos una isla. Usted es luz en medio de las tinieblas. Usted puede ser el camino de la paz en su casa, en su familia. Si usted viene de un lugar, de una familia de conflictos, de problemas insalvables, usted es una persona que Dios llamó, pero no puede estar habilitado para ayudar a otros si usted no se deja ayudar. Él llegó con toda una historia, con todas las cicatrices acá,
Llegó con todos los conflictos porque tenía 11 hijos que se peleaban entre sí. 4 mujeres que eran extremadamente celosas. Entonces, él llega aquí a la iglesia. Y mire que en la iglesia es el lugar especial. Dios nos llama, primero, Juan 4:10. Si conoces a Dios, tú le pedirías que sane tu alma. Estoy citando Juan 4:10, la mujer samaritana. Juan 4:23, Dios dice, necesito que tu alma me adore en espíritu y en verdad. Dios nos llama a conocerle, a adorarle, a congregarnos en la iglesia donde nos pueden sanar, y estando en la iglesia yo tengo un propósito. Mire qué pasa en la iglesia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. Dones es la palabra que en el original del texto bíblico está en griego, es carismas. Significa regalo, regalo inmerecido. Esa sonrisa que usted tiene es un regalo inmerecido. El estudio que Dios te ha permitido es un regalo inmerecido. Los hijos es un regalo inmerecido. Lo mismo decía Jacob, soy más pequeño que toda la misericordia con que tú me has tratado. O sea, no me has tratado con lo malote que yo soy, sino que has sido más misericordioso. Ahora, dice, Dios da regalos a la iglesia. A uno los llamó apóstoles, que fueron los que esparcieron el evangelio, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice aquí, ellos tienen la responsabilidad. Si hay alguien en la vida que Dios se lo une a su vida y Él tiene algo para darte, no es gratis, Él tiene la obligación, dice, ellos tienen la responsabilidad de prepararte para que lleves a cabo la obra de Dios. ¿Para qué naciste? ¿Cuál es el propósito? ¿Que usted coma, duerma, crezca, se reproduzca y muera? No, hay un propósito eterno. Dios tiene una obra para que tú la cumplas. Y en esa obra vas a ser próspero, vas a tener paz. En esa obra vas a cumplir el propósito con el cual viniste a esta tierra, para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia. No se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere hacer en otros, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice el 13? Este proceso, ¿cuál es el proceso? Dios trae hombres quebrantados, con un historial terrible, y los lleva al taller, estaban descompuestos. Dios les repara el alma y les da un propósito, un camino, un destino, y a su vez Él va a ser mensajero de buenas nuevas para otros. ¿Lo pueden ver? ¿Cuál es el propósito eterno? Sigue diciendo, este propósito que continuará hasta que alcancemos la unidad de la fe. ¿Ya estamos todos unidos en la misma fe? ¿Todos estamos al mismo nivel? No. O sea que en la iglesia hay diferencias. Sí. ¿Qué diferencias hay? Que de pronto hay un hermano que anda desordenadamente, deja de ser mi hermano, deja de ser hijo de Dios. Que de pronto él viene de una región donde decir una palabra que a mí me parece ofensiva, por ejemplo, como los españoles llaman a la cola, al pompis, a ustedes les parece ofensivo, pero para ellos es normal. ¿Yo lo tengo que satanizar? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque él viene de su idiosincrasia y no estamos en el mismo nivel de fe. Dice, hasta que consigamos la unidad de la fe. Y esta está orientada en esto: el conocimiento del Hijo de Dios, y seamos maduros en el Señor. O sea que es mi responsabilidad que usted madure en el Señor. Y cuando digo mi responsabilidad, ustedes tienen la función de hacernos madurar los unos a los otros. Ese es el propósito eterno de Dios, que usted sea luz para su familia, que ya no lo tengan por el peleón, por el conflictivo en su trabajo, que sus hijos cuando vean, digan, usted es un hombre, una mujer que reflejan a Dios. Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero congregarme porque lo que he aprendido de mis padres es que Dios cambia, Dios restaura, Dios da esperanza. Mire, hermanos, aquí dicen que seamos maduros en el Señor, y maduro no tiene que ver con que yo sepa mucha Biblia, con que yo tenga todos los dones, no tiene que ver con eso. ¿Con qué tiene que ver esa madurez? Es decir, hasta
hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Una persona que es maduro no es la que más textos sabe, no es la que más años lleva en el Evangelio, no es la que más dones tiene, es la que más refleja a Cristo. ¿Y cómo refleja a Cristo? Con los que están a mi lado. No con lo que digo, sino qué dirían mis generaciones futuras, qué dirían mis hijos pequeños, qué va a decir la señora donde yo pago la habitación, qué va a decir la persona con la que yo me he casado. Me casé con una persona caprichosa o me casé con una persona que dejó que Dios lo moldeara. Este hombre era malo, pero dejó que Dios, el Espíritu Santo, labrara en él un siervo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta la completa medida de Cristo. Entonces, ya no vamos a ser niños inmaduros. Como niños, no seremos arrastrados de un lado para otro, empujados de aquí para allá. Voy al 15. En cambio, hablaremos la verdad, ¿con qué? Ayúdenme. ¿La verdad con qué? Con amor. Con amor. Así creceremos. Es que miren, si yo le hablo a usted con amor, porque es que ustedes, estas niñas, cualquiera puede tener la edad de las hijas mías. Y yo le puedo decir, ese muchacho que usted, que se peina con un mango chupado, que madruga a las 11 de la madrugada, no le conviene. Y por eso no vuelva a la iglesia. Pero si le voy a decir a mi hija eso, ¿se lo daría con las mismas palabras? O le diría, yo le puedo aconsejar a otro, saque a sus hijos porque fuman, porque hacen, sáquenlos de la casa. ¿Yo estaría dispuesto a botar a mis hijos a la calle? Mire, hermanos, la verdad con amor. Y esto no es opcional. A los hijos de Dios no se es impuesto hablar la verdad, pero como si yo rogase con amor, porque es que estoy tratando con un hijo de Dios. No sea que el dueño del rebaño, que su papá, que Dios me llame la atención. Dice que hablemos la verdad con amor. Estoy en el 15. Así creceremos. Si yo le hablo con amor, crece usted y crezco yo. ¿Por qué me lo obligaba la voluntad de Dios? Si le hablo con soberbia, desde mi posición de santificación extrema, no he crecido, porque estoy colocando mis intereses por encima de los intereses de la obra de Dios, en todo sentido, hasta que parezcamos más y más a Cristo, quien es la cabeza de todo el cuerpo y la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Dios trae hombres descompuestos, los lleva al taller que es la iglesia, y estando en el taller que es la iglesia, les da un propósito, un camino, un fin, un destino. Y estando en ese destino, van a ser prósperos, van a experimentar un amor verdadero por la obra de Dios, por los semejantes. Cuando mi relación con Dios se perfecciona, aún a mis enemigos hace estar en paz con nosotros. No hay enemigos. No es que la gente se levante porque sí, es que Dios lo permite porque de pronto mi corazón se ha embrocado. Voy un poquito más allí. ¿Me llevan la idea dónde está el propósito? ¿Para qué nacimos? Para ser coayudantes de la obra de Dios. No indispensables en su obra, pero sí podemos coayudar, ser ejecutores de lo que Dios ha trazado para nosotros. En 1 Samuel 22, 1 y 2, David está huyendo. En medio de sus angustias llega a un lugar que se llama la cueva de Adulán. Allí en 1 Samuel 22, 1 y 2, Primera de Samuel 22, 1 y 2 dice, y yéndose David allí, huyó a la cueva de Adulán. No sé si ha visto un documental que hay un puente, hay un bosque en Japón donde los jóvenes van a suicidarse porque no consiguen destino. Lo llaman el bosque oscuro, o sea, no consiguen destino, no consiguen propósito, no tienen cómo pagar la renta, viven en cubículos, trabajan todo el tiempo y son insuficientes para ellos mismos. Se sabe que el que llega allí se va a suicidar. Hay lugares en Colombia donde hay puentes, donde la gente se suicida.
Así era la cueva de Adulán. David llegó allí, al lugar donde los hombres voluntariamente van a la muerte, porque ya no hay destino. Permítame hacer un paréntesis aquí. ¿Usted sabe cuántas personas que están a su alrededor sufren depresión? ¿O han sufrido depresión en los últimos 2 años? Estados Unidos está viendo las estadísticas post-pandemia. Hermano, es aterrador. Es aterradora cantidad de personas en medio nuestro que ríen, que celebran en público y sus noches son angustias. La cantidad de personas que no aparecían en los años 90 en las estadísticas de suicidio y en esta última década aparecen es desbordante. Hay gente que tiene las cicatrices no una vez en la muñeca, sino 3, 4 y 5 veces. O sea, gente que quiere salir de su vida. En esas circunstancias David huyó allí a la cueva de la muerte, donde se acaba el destino, donde ya no hay camino para seguir. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre sufrieron, vinieron allí a él. Hasta ahí uno podría decir, vinieron a ayudarle. Siguiente versículo, Chequina, por favor. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Ayúdenme. Los afligidos, los que estaban endeudados. O sea, que hay gente que está en deuda, que puede estar pensando en salir de este mundo, en suicidarse. Hay gente que por problemas del alma, de los sentimientos, de amores, de desamores, de rechazos, de angustia. Mire, un luto mal vivido es una cárcel terrible. Una separación, un golpe de papá nos puede llevar hasta la cárcel física, porque infunde en nosotros, esto es parte de la siguiente predicación, infunde en nosotros violencia. Un hombre maltratador con su esposa, con sus hijos, es porque fue maltratado. Los afligidos, endeudados y todos los que estaban en amargura de espíritu. Y fue hecho y tuvo consigo 400 hombres. Más adelante dice que él tuvo 400 valientes. Déjenme a ver si alcanzo a trasladar lo que dice el texto. Yo puedo estar muy dolido porque rompí con el novio, porque no tuve para pagar el celular, porque el carro se me dañó y me toca andar a pie. Pero Dios hace que en el camino yo vea a una persona que tiene un diagnóstico de cáncer, que se está despidiendo de la familia. Dios me puede mostrar a alguien que hoy lo están expulsando de su casa porque por un mal negocio perdió su casa. Dios me puede mostrar la hija de alguien que se puede estar prostituyendo en otro país. Y yo pensando que mis dolores eran los más terribles de todo el mundo. Que porque no tengo, que porque no me hacen caso, que porque no, mis caprichos del alma no me los satisfacen. Y creo que eso es todo en la vida. David estaba huyendo y lo estaban buscando para matarlo. Pero cuando él ve que hay 400 que están peores que él, no hay argumentos. Es más, Dios le dice, de esto usted va a ser el líder. Usted para líder escoge mejor o peor. Aquí tenía mayor capacidad, o sea que los otros, si él era el líder, los otros ¿cómo estaban? Endeudados, en agonía de espíritu y abatidos. Esto da propósito a la vida. ¿Sabe que los dolores del alma que usted tiene, esos vacíos, esas inconformidades, es porque no se ha dedicado a hacer lo que Dios quiere que usted haga? Esas necesidades que usted le dan vueltas en la cabeza, que usted está inconforme contra el gobierno, contra la familia, contra los jefes, es porque no ha visto a su alrededor. Cuando vea a su alrededor, usted va a pasar a un segundo plano y va a conseguir el propósito con el cual nació. Voy a ir al libro de Job, capítulo 2. Usted conoce la historia de Job. La historia de Job es un hombre partido, quebrado, quebrantado, porque Dios tenía un propósito sublime, un propósito mayor.
La Biblia dice que era hombre piadoso, apartado del mal, que hacía sacrificios de alabanza a Dios. Pero Dios es un Dios que siempre va a ir más profundo, porque Dios al que más le da, más le va a demandar. Yo voy a ir al libro de Job, por favor, vamos juntos, Job 2:11, y Dios estaba quebrantado. Y miren que en el libro de Job, la historia comienza diciendo que se presentaban los hijos de Dios en el trono y con ellos venía Satanás y dijo: has considerado a mi siervo Job, y la referencia es que es hombre bueno, apartado del mal. Y entonces se le permite, en ese poder limitado, Dios le permite que lo toque, pero le coloca límites, no tocará su vida. Y mire que los problemas de Job no eran el diablo. Usted sabe en cuántos capítulos aparece. Ya al final del capítulo 2 ya no aparece. Yo le voy a echar la culpa a que es el enemigo, a que es el diablo. No, es que Dios quiere tratar conmigo. Ya no aparece en los 42 capítulos, ya no vuelve a aparecer este personaje. ¿Sí sabe lo que le quiero trasladar? Que Dios está interesado en tu alma. No se trata del enemigo, no se trata de fantasmas, no se trata de espíritus, se trata que Dios está tratando contigo. Ahora, Dios quebranta a este hombre con un propósito. Voy a Job 2:11. Y él entra dentro del contexto de los amigos, de los hermanos, porque como a David Dios le llevó, ¿cuántos? ¿Se acuerdan? 400 que estaban peor que él, y él comprendió que el propósito de él, ¿cuál era? Sanarlos, ayudar lo que Dios quería hacer en ellos. ¿Cuándo mis dolores pasan a un segundo plano? Cuando yo quito la mirada del ídolo del yo y lo coloco en el propósito de Dios en los demás. Al desarrollar la obra de Dios en los demás, estoy cumpliendo el propósito con el cual nací. ¿Lo tienen claro? Bueno, ahora, aquí llegan los amigos. Dice, ¿cuántos amigos dice ahí? 3 amigos de Job. ¿Cómo se llamaban los señores? Eliafaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno en su lugar, porque había convenido venir juntos para condolerse, para consolarme. Y alzando los ojos desde lejos, no le conocieron. Y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y así se sentaron. ¿Cuántos días? 7 días y 7 noches por el dolor ajeno. Mire, hermanos, simpatía es que yo le diga: hermano, lo siento mucho. Empatía es: hermano, lo siento mucho, pero aquí estoy contigo. Estamos juntos. Porque yo le puedo decir: ay, pobrecito usted. Pero no hago lo que Dios me mandó a hacer en el momento. Ellos llegaron y se sentaron y lloraron: ay, Dios tenga misericordia, y listo. Porque estaban perdiendo un amigo. Estaban callados. Y hay momentos en que uno tiene que callar, hermano. Eso lo aprende uno en el ministerio temprano. Hay veces que uno quiere sacarle a los hermanos y a las ideas que tienen en la mente y meterle en la Biblia y reventarle en la cabeza. Porque nos pasa de pronto con Isaías. Yo voy a mandar a un pueblo que te escuchará, pero no te entenderá. Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Sabe usted que hay unos teólogos que llaman a Ezequiel el profeta neurótico? Porque él tenía su identidad, se basaba en el vestido. Señor, no puedo adorar porque no tengo vestido sacerdotal. No estoy en el templo. ¿Quién me llega a escuchar las canciones de Jerusalén, de Sión? Es más, no estoy en mi tierra. Entonces no soy profeta de Dios, dijo Ezequiel. ¿Por qué? Porque estaba encadenado en Guayuco, no sé si hago entender, y descubierto. Decía: yo no puedo adorar a Dios porque mire cómo estoy vestido. Y si miraba a los otros: ¿usted qué va a adorar a Dios así?
Porque hubo un evangelio que decía, si usted se pinta las uñas de rojo, usted no puede adorar a Dios. Si usted se alisa el pelo, si usted se enchuca, si usted se pone extensiones, usted lo pinta de verde. Hermano, mire, es un evangelio de usos y costumbres. Ahí lo llaman el profeta neurótico. ¿Por qué? Tengo a Dios por dentro, pero mi limitación está en mi mente, en mi cultura. Ay, yo no puedo adorar si no voy donde el super predicador que me unja. No, 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 no. Que la palabra corra y sea glorificada. Viva con Dios mientras viva. No le coloque límites. No le coloque límites. Hay momentos en que hay que callar. ¿Sabe usted que en el medioevo una de las terapias que utilizó la iglesia en los problemas conyugales fue, venía el esposo y la esposa al anciano de aquellos tiempos, a los pastores, y ella decía, es que este hombre esto y esto es muy malote, y él decía, no, es que ella no cocina, es que no hace esto, que no hace esto. Entonces le decía al pastor, sencillo, vamos a hacer una terapia de familia. ¿Sabe usted que en el medioevo la terapia de familia era un voto de silencio? ¡Cállese! ¡Cállese! Porque si yo vivo diciendo, es que a mí no me gusta como la hermana se pone los pantalones, es que a mí no me gusta lo que usted come cerdo, que usted come no sé qué, que usted dice que esto, a mí no me gusta. Si usted no dice eso que no le gusta, no va a haber problemas. Pero si llega su hijo, su hija y usted está predispuesto al conflicto, el problema no existía. La bocota. Estos llegaron y estaban callados, porque en medio de los lutos, aún en medio del pecado de otra persona, ¿usted cree que si es hijo de Dios, el Espíritu Santo no está obrando en él? Yo me consigo, discúlpeme, me consigo al hermano trabado, borracho, en desobediencia, robando un banco, y si sé que es hijo de Dios, ¿usted cree que el Espíritu Santo no lo está disciplinando internamente? Pero si aparte de eso yo cojo a bibliazos y me va a ver y se va a esconder, y mi tarea no es que corra, mi tarea ¿cuál es? Que cuando seamos perfectos en la fe, maduremos, y que cuando Dios me va a decir buen siervo fiel, cuando Él madure. Dios no me va a medir lo que yo hago, me va a medir la transformación del otro. Alguien que era pecador terrible, por nuestro testimonio fue cambiado, por nuestra mansedumbre y nuestra forma de hablar. Ellos estaban callados, y mientras estuvieron callados, todo funcionó. En Job 14:13, vamos al Job 14:13 rápidamente, dice así. Job 4, discúlpeme, Job 4:13. Dice, este hermano llega y le dice, en imaginaciones y en visiones nocturnas, está hablando de Elifaz, en imaginaciones y visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu delante de mí, me hizo erizar el pelo de mi cuerpo, y parándose delante de mí, ¿qué? Tiene 16, un fantasma. ¿Lo ven? Cuyo rostro yo no conocí, y quedó ahí, y oí que decía, ¿y sabe qué le dijo el fantasma? ¿Esto era verdad, se le apareció el fantasma, o estaba en sueños? ¡En sueños! Y dijo, es que Job es pecador, ya solucionado Job, el espíritu inmundo me dijo que usted era pecador. Es una experiencia extremadamente carismática, donde hay una persona que está reincidiendo en el pecado y dice que usted tiene un demonio de desobediencia. No, es que su hijo es desobediente porque ustedes como padres no se dieron a la tarea de formarlo. No que tiene un demonio de lujuria, no, es que está mal formado y necesita dejar de hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Él volvió extremadamente mística la relación que tenía con Job. ¿Por qué? Porque necesito explicar y evadir. Dios quiere que yo lo acompañe, que yo lo forme, porque Job es un hombre que está defectuoso, que tiene llagas hasta en su corazón y en su alma. Y Dios quiere que yo lidie con él. Pero en ese lidiar con él es más fácil decir, yo voy a hacer liberación. No, que lo voy a llevar.
Su alma está quebrada, está viciada al pecado. Voy más adelante porque el tiempo me está traicionando. Job 8:4. Job 8:4 dice, si este hombre de Bildad le dice, ¿sabe qué? ¿Sabe cuántos hijos tenía Lot? 10 hijos. ¿Y sabe qué pasa con los hijos? Se habían muerto. ¿Y sabe qué le dice su amigo? La persona que Dios levantó para cuidarlo. Porque era como un Jacob que venía con una historia de tragedia. Dios lo trae a la iglesia. Y el que estaba en la iglesia, ¿sabe qué le dice? Sus 10 hijos pecaron delante de Dios y por eso fue que Dios los mató. Eso es lo que dice la escritura acá. Es una persona que está huyendo por las consecuencias de sus acciones y yo le digo, usted es un pecador y se va a ir para el infierno. Eso es lo que está planteando la escritura acá. ¿Será que ese es el propósito con el cual Dios trae personas a la iglesia? ¿Con el cual Dios me levantó a mí? ¿Será que cuando Dios me llame, el príncipe de los pastores me diga, ¿qué hiciste? Mi hermano, el pecado de las personas no nos debe aterrar. Nos debe aterrar la frialdad en nuestro corazón, de la desobediencia, de lidiar con los hijos que Dios levanta. Había un tiempo en que decían, los pecadores se están metiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque viene gente que tomaba, que fuma, que todo eso. Y si no van a la iglesia, ¿dónde van a ir? ¿Y a quién le toca recibirlo? Pues a nosotros. Voy más adelante. En todo el capítulo 11, Dios está, Sofar Naamanita le dice, Dios te está castigando. No puedo ya ir al texto, pero este otro, uno le dice que tiene un demonio, otro le dice Dios mató a sus hijos porque eran desobedientes. Y ojo, Job estaba aquí, ¿sabe dónde enterraban las personas? Para ese entonces, en el patio de la casa. No estábamos en la tierra de Canaán, cada quien enterraba a sus muertos, o sea que seguramente él tenía 10 tumbas frescas ahí. Y en medio de ese dolor, la gente dijo, ellos merecían morir. Y aquí, Dios le decía, ellos se murieron por tu culpa, Dios lo está castigando. Acuérdense que Dios llama a los quebrantados de corazón para que nosotros los consolemos. Y miren qué está diciendo, por su pecado porque ellos se murieron. Voy más adelante en el capítulo 2, verso 9. Habla la mujer de Job, discúlpeme. La mujer de Job le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Nosotros decimos, no, que la mujer quería que él se muriera. Cuando vemos un poquito más abajo, en la etimología de los textos, la mujer tenía un conocimiento. El que deshonra a Dios es digno de muerte. En ese entonces. Entonces ella decía, prefiero que se muera a verlo sufriendo en el lugar como está. Porque más adelante dice que su cuerpo era una sola llaga, lo único que le quedó sano fue la encía de los dientes y que se rascaba con un tiesto. La mujer, mire en qué dolor tenía esta mujer, tenía 10 hijos muertos ahí, las tumbas en su casa. Y en medio de ese dolor dijo, y lo único que le quedaba era un esposo enfermo. Y en medio de ese dolor dijo, prefiero verte muerto que seguir viéndolo así como está. Siguiente, chiquina, por favor. Él le dice, como una mujer necia has hablado. Voy a recibir del Señor el bien, pero no voy a recibir el mal de ninguna manera. Ya no puedo avanzar más, pero en el 9:27, mire que esta gente estaban todos para consolar a alguien descompuesto que Dios les había llevado. En el 9:27 dice, si yo dijere, me olvidaré de mi queja y dejaré que mi tristeza y mi semblante me esforzaré, me turbarán mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente, yo soy impío, y ¿para qué trabajé en vano? Aún me lavé con agua y con nieve. Mire, ¿qué pasa en el 29, en el 9:27? En el 9:27 al 35. Job, aquí se está quejando, dice Job, yo ayudaba a los demás, yo era rico de la ciudad,
Cuando yo me reía con alguien, la gente se ponía feliz porque ya es más importante. Pero su dolor era tanto que en ningún momento echó de menos a sus hijos. De pronto, déjeme hacer una conjetura, él estaba echando de menos ser importante, ayudar a los demás, aparecer en la lista de los potentados. O de pronto el dolor era tan terrible que había cegado cualquier cosa, o anhelar la ayuda de Dios para ser restablecido, no tener comunión con Dios, sino tener más bendición que comunión, o estar cegado por el dolor. Los dos eran terribles, las circunstancias. Más adelante, en el 27, ahí en el 29 se trata de que es atormentado porque ya no están los aplausos, porque ha pasado pérdidas económicas, porque ya no tenía el prestigio de antes, porque la gente que era cercana a mí ya no aparece. Él habla de los hermanos que lo dejaron, los empleados lo dejaron, la gente del pueblo lo dejó. Estaba pasando una circunstancia, su alma terrible, no solamente era físico, era un hoyo de depresión. Y él estaba expresándolo. Y en el 19:25, después de quejarse en el 19:25, vamos allí. Antes del 19:25, en el 22 dice, antes del 25 dice, Dios, venga y dígame por qué me trata así, deme cuentas, yo no me merezco esto, yo he sido bueno, yo a nadie le he hecho mal. Él dijo, malaya, o sea, se estaba malayando, discúlpeme el término, se estaba lamentando de que Dios no es hombre para que venga y entremos a juicio. Dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Y después de que le dice Dios, es que yo esto no me lo merezco, porque hay gente que pasa procesos de aflicciones, es porque Dios lo quiere llevar a la iglesia, allí en la iglesia componerles y darles propósito. Y en el 25 dice, a pesar de que yo no entiendo esto que está pasando, mira lo que dice en el 25, yo sé que mi Redentor vive, y al final se va a levantar sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel y mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Está hablando de que Cristo un día iba a ser encarnado. Yo vería al Señor andando sobre la faz de la tierra. Pero también estaba diciendo, yo no sé qué esté pasando en mi vida, pero Dios tiene el poder para sanarme. Si estos que Dios levantó para que consuelen mi alma no lo van a hacer, Dios utilizará las piedras. Dios me mudará de ciudad. Dios cambiará personas. Dios resucitará a alguno que tenga misericordia de mi alma. Y esto es un mensaje terrible para la iglesia. Si nosotros no hacemos la obra de Dios, las piedras hablarán. Si nosotros no doblegamos nuestro carácter, Dios utilizará lo que sea, las redes sociales, las iglesias a la distancia, iglesias en otros idiomas. Si usted no es luz en su casa, Dios restaurará de alguna manera, pero Él cumplirá su obra. Porque Dios no es hombre para mentir, no deja nada a medias. En Job 23, 14 dice, él pues, y esto sí regáleselo, colóquenlo en su celular, él pues acabará, ayúdenme, lo que ha determinado de mí. ¿Usted cree que la lepra se iba a quedar con el plan de Dios? ¿Usted cree que el dolor, aún la desobediencia de Job, aún la rebelión de su corazón, pues Dios, ayúdeme, acabará lo que ha determinado de mí? Y muchas cosas como estas hay en él. No importa qué pase, no importa cuántas llagas tenga, no importa que estos me juzguen, Dios cumplirá su propósito en mí. Dicen otras versiones, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá sus santos propósitos en nosotros. Y termino en Job 42.
Dios nos lleva al contexto. En Job 38, 34 dice que Dios le habla desde un torbellino. Y Dios no necesita torbellinos para hablar. Torbellino no es lluvia abundante que aparece en la Biblia, es tormenta que muda de lugar las cosas. El torbellino, la tormenta era de Job. ¿Quién levanta las tormentas? Era de Job. Las tormentas eran de Job. Dios desde la tormenta, desde la angustia y el dolor, Dios habla. La tormenta no puede callar el propósito de Dios porque Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces Dios me habla y hace 64 preguntas. ¿Y sabe cuántas le pudo contestar Job? A ninguna. Porque no importa cuántas razones tengas, qué estés haciendo, qué estés experimentando, Dios cumplirá su propósito en nosotros a pesar de nosotros. En el capítulo 42, en el verso 2 dice: yo conozco que tú lo puedes todo y no hay quien se esconda de ti. Todo esto que ha pasado no es que otro tenga más poder, sino que tú estás tratando conmigo. Y en el verso 6 dice: yo me aborrezco. Y en el verso 5 dice: yo pensé que conocía a Dios porque de oídas le había oído, mas ahora he podido ver al Dios que restaura, al Dios que sana. De verdaderamente conozco de Dios. Los que estaban al lado mío de pronto no cooperaron. Dios nos venció para poder ayudar. Dios tiene a la iglesia con un propósito. Dios llama hombres imperfectos, los lleva al taller, los compone para que sanemos a otros, para que no seamos motivo de dolor, sino que sanemos las heridas como si Dios rogase. Incline su rostro por un momento. Vamos a adorar a Dios. Ya vamos a terminar. Vamos a adorar a Dios por un momento. Cierra tus ojitos. Si has desperdiciado tu vida, si tú eres el Jacob que está lejano, dile: Señor, yo quiero volver a casa. Yo no quiero vivir un evangelio muerto, yo quiero vivir un evangelio de propósito. Señor, si he sido un motivo de dolor para mis hermanos, para mi familia, para mis hijos, perdóname. Si yo les he dicho que he sido por pecado, que están, Señor, apartados de Dios, perdóname. Si yo le he dicho: aborta el plan, maldice a Dios y muérete, apártate, no hay misericordia para ti, perdóname. Si he sido motivo de dolor, perdóname, Señor, porque mi propósito está en hacer tu obra en los demás, hasta que lleguemos al cumplimiento de la palabra de Dios, hasta la estatura de Cristo. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Ahí donde estás, ahí donde estás. Vamos a adorar, adoradores. Yo creo, iglesia, que te tengo que llamar. Yo te tengo hoy que llamar a juicio, iglesia, porque no estamos cumpliendo el propósito con el cual nacimos.